Amados hermanos, vamos a meditar en la palabra, en la escritura, en la santa palabra de Dios. Y hemos leído ya en Romanos, en el capítulo 14, los versículos, pues en sí todo el capítulo, pero voy a ir solamente para este mensaje en algunos de estos versículos. Romanos capítulo 14. Y ahí quiero darle lectura a los versículos 7 y 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vamos a orar. Señor, en esta hora, en esta tarde, Padre, que podemos tener el privilegio de entrar al lugar santísimo, Señor, gracias te damos, Padre, por esta bendición de poder celebrar culto en esta tarde, de este día 27 de diciembre del año 2020, el año de la pandemia, Padre, pero que, Señor, te rogamos que podamos vivir nosotros, cada uno de nosotros, no vivir para nosotros mismos, sino para la gloria de tu santo nombre, Señor. Que vivamos siempre entregados, apasionados por las cosas tuyas, Señor, en todo tiempo, en todo momento. Padre, que no seamos apáticos, Señor. Háblanos a través de tu palabra y que podamos ser fervientes en espíritu, buscando de tu presencia en todo tiempo y en todo momento. No solamente en las buenas, sino también en las malas, Señor, y adorándote y alabándote con todo nuestro ser, en Cristo Jesús. Te lo ruego, Padre, bendice este mensaje, séllalo en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hemos leído ya en este capítulo 14, dice que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es una hermosa palabra, es un hermoso capítulo aquí en el capítulo 14 de Romanos, pero ¿qué pasa cuando mucha gente, aun cristianos, no están viviendo para Dios? Están viviendo para sí. Dice aquí, con toda certeza, Pablo a la iglesia de Romanos, que conoce bien, y le dice, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. O sea, ninguno de nosotros debe de vivir para nosotros mismos. Debemos de vivir para darnos, como dice Romanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que esa es la manera de vivir al cristiano. Y no es una manera de vivir idílica, no es una manera de vivir utópica, es decir, es una utopía, eso es algo que solamente existe en los libros, en la letra de un libro, ¿verdad? O ahí en la escritura, en la Biblia, no. La vida del cristiano debe de ser una vida agradable a Dios en todo lo que haga, en toda forma de vivir también. Así que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pensemos en esto. Y bueno, pues muchos no están viviendo para Dios. Muchos están viviendo para el mundo y para las cosas que el mundo les ofrece y están contentos con eso y nadie los desvía y nadie los distrae de esa meta y de ese propósito. Y decir, bueno, es que a mí me encantan las compras, a mí me encanta esto, a mí me encanta aquello. Y están más preocupados por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Porque muchos no entienden que la Biblia pues nos invita a que vivamos una vida devocional, a que vivamos una vida de entrega y de pasión por nuestro Dios. Y vale la pena vivir la vida para Dios, ténganlo por seguro, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, que damos gracias a Dios, nosotros no tenemos nada de eso, ¿verdad? Pero vale la pena vivir la vida para Dios. ¿Por qué? Porque la vida es corta, mis amados hermanos. Aún vivamos 100 años, la vida es corta. Así que tenemos que vivir la vida
¿verdad? Para la gloria de Dios. Esta vida pronto pasa y sus deseos, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿cómo estás viviendo la vida? ¿Cómo estás, aunque estamos en una pandemia, ¿verdad? ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti, para tus proyectos, para tus planes, para tus deseos o para los deseos del Señor? Tenemos que pensar y meditar en esto porque el fin principal del hombre es gozar de Dios para siempre, pero también, bueno, por supuesto, obedecer a Dios, ¿verdad? Y darle toda la gloria y toda la honra en todo lo que hagamos. Seguramente tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos planes a corto plazo, a largo plazo, pero ¿en qué estamos pensando? ¿De qué manera estamos planeando? ¿Cómo nos vemos de 5 a 10, 15 años dentro de 15 años? O sea, ¿cómo nos vemos en nuestra vida cristiana? Estoy hablando, ¿no? O sea, a lo mejor me veo como un profesionista de éxito, pero en cuanto a tu vida cristiana, ¿cómo la estás viendo? A veces pueden pasar 40 años y no crecemos, estamos enanos en Cristo, y bueno, pues qué triste que vivamos la vida así, tan la vida cristiana, tan a lo liviano. Así que contestar a esta pregunta de cómo están nuestros proyectos, cómo están nuestros planes, cómo nos vemos de 5 a 10, 15 años, pues nos va a llevar a darnos cuenta de en qué estamos poniendo nuestros ojos, nuestras metas, nuestros planes, si en las cosas de Dios o en las cosas del mundo. Como dice aquí la escritura, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno vive para sí, muere para sí. Entonces, aquí podemos pues cada uno de nosotros eh, reflexionar sobre estas importantes preguntas, ¿verdad? Y estar viviendo para Dios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos culto, hay gente que dice, yo quiero estar, ¿verdad? O hay gente que dice, no, a mí no me interesa, a mí esas cosas me aburren. Yo no puedo estar ahí escuchando un mensaje de 5, 10, 15, media hora, una hora menos, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, que en una ocasión Pablo está predicando un mensaje por la noche y uno de ellos se le queda dormido y cae del piso de arriba y se mata. Entonces, Éutico parece que se llamaba aquel hombre y él baja a la planta baja y lo revive en el poder del Señor. Y estaban todos atentos, pero este muchacho se durmió, se le hizo muy largo el mensaje de Pablo. A veces se nos hacen largos los mensajes, no tiene por qué ser así. La palabra de Dios es viva y eficaz y es fresca, siempre es fresca, ¿verdad? Y nos trae renovación espiritual a cada uno de nosotros. Así que sea que vivamos 70, 80, 100 años, estamos viviendo, debemos estar pensando en la eternidad, pensando en nuestros exámenes finales, como aquella niña que decía a su abuelita que estaba leyendo la Biblia, estaba así con su Biblia, con su vista cansada, y le decía, ¿qué haces, abuelita? Y le decía la abuelita, aquí preparándome para mis exámenes finales. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que preparar para nuestros exámenes finales. Tenemos que aprovechar la vida ahora, sirviendo al Señor. Hay muchas maneras de servir al Señor. ¿Hasta cuándo vamos a vivir? No lo sabemos. Pero mientras tengamos hálito de vida, adoremos, alabemos a Dios. Aunque estemos en un hospital, ahí en enfermedad, podemos compartirle al de al lado. ¿Sí? No sabemos si ese mismo día muere o al otro día o dentro de un año o dentro de 50 años, pero no debemos de callar. Pablo le dice a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo, predica, anuncia el evangelio.
Así que dediquemos nuestra fortaleza, dediquemos nuestra juventud, no al mundo, sino a Dios, para darle la gloria a Dios. Dios quiere que le dediques tu juventud. Dios quiere que le dediques tu niñez también. Dios quiere que le dediques los pocos o los muchos años que te restan. Dice aquí la palabra de Dios, no améis las cosas del mundo, ni lo que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, nos dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, para siempre. Nadie que haya entregado su vida a Cristo puede ser un egoísta y negarse a servir a los demás. El Señor Jesucristo dice en Mateo 20:28 que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que ese debe ser el tenor nuestro también como hijos de Dios, como cristianos. Si en verdad somos cristianos, debemos de vivir la vida como es, debemos asociarnos también con los cristianos. A veces nuestros mejores amigos no son los cristianos, sino los del mundo, y nos invitan a la cerveza, y nos invitan a los juegos, y nos invitan a vivir la vida loca, como dice Rick Martin. Entonces, no debe de ser así. La actividad de nuestras vidas no debe de ser para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer a Dios, agradarle en todo. Ya dice Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. Entonces, en esas cosas son las que verdaderamente tienen valor y eso es atesorar para el reino de los cielos. Allá donde el hollín y el orín no corrompe. Así que cada uno de nosotros tiene dones, tiene capacidades, tiene talentos y debemos de ponerlos al servicio de nuestro Dios, al servicio de su Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor, y sirviendo pues al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que la vida desgastada en Dios es una vida que tiene verdaderamente valor. Pero la vida desgastada en el mundo, en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en el sexo y tantas otras cosas, no llega el momento de desesperación, llega el momento de depresión y dicen, esta vida no vale nada, como dice aquella canción, ¿verdad? Y dice, comienza siempre ya llorando y termina siempre llorando, la vida no vale nada. Eso es mentira, la vida en Cristo vale mucho, pero es una vida de servicio, es una vida de entrega, es una vida de pasión, es una vida de compromiso. Comprométete con el Señor. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Así que no huyamos como huyó Jonás ante el plan y el propósito de Dios. No te alejes de Dios. Al contrario, ven a servirle. Ven a entregar tu vida en sacrificio, como decíamos de Romanos 12, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y podrás vivir tiempos maravillosos gozando de su dirección, gozando de su presencia. Así que la vida en Cristo debemos de vivirla, porque la vida es corta, no hay mucho tiempo. Estamos viendo ahorita en este tema de la pandemia cómo muchos están perdiendo la vida. Y hay quizás personas, cristianos, que pues han entrado en esa situación de enfermedad y ya han partido y bueno, pues uno dice, qué triste, qué lamentable. Yo he estado viendo muchos pastores que están en esa crisis y son siervos de Dios, en verdad. Qué bueno por sus vidas y seguimos orando por ellos para que Dios lo levante y sigan
usando su vida, que Dios siga usando su vida con poder para seguir expandiendo el Evangelio. Tenemos que un día rendir cuentas a Dios. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, aquí están los talentos que me diste, no los ocupé nada, no los invertí porque sabía que eras duro y que recoges donde no sembraste, y empezar a dar excusas, ¿no? Entonces, que no hagamos eso. Y también, bueno, pues nuestra vida es sagrada, mis amados hermanos. Debemos de no vivir para nosotros mismos, sino para vivir para Dios, como dice aquí el versículo 7. Si vivimos, el 8, si vivimos, para el Señor vivimos, que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Y si morimos, también dice, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. El Señor nos dio la vida, y esa vida debe de ser bien utilizada, bien administrada para la gloria de Dios. Somos creación de Dios, le pertenecemos a Dios para darle toda la gloria, toda la honra y disfrutar de Él para siempre. O sea, la vida es sagrada porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita, así que nosotros no podemos atentar contra nosotros mismos en un suicidio, por ejemplo. Entonces, tenemos que servir a Dios. Y nosotros, dice la Escritura en 1 Corintios 6:20, que somos templo del Espíritu Santo. Así que este templo, este cuerpo, debe de ser santo, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, mora en nosotros. Entonces, no pensemos, por ejemplo, en algún momento en embriagarnos. Quiero usar esa palabra, ¿verdad? Lo podemos decir en beber y tomar. No. O sea, en llegar a esa bruteza de contaminar nuestro cuerpo con algún vicio. No solamente el alcohol, sino cualquier otro. La vida sagrada le pertenece a Dios y Dios quiere cumplir un propósito en ti. Y tenlo por seguro que ese no es el propósito, que andes en droga, que andes en tatuajes y todo lleno de tatuajes por todo el cuerpo, o con ganchos en la nariz o en las cejas, y que agarres cosas extrañas y te empieza a perforar las orejas, los carrillos. O sea, qué terrible. Y aún jóvenes cristianos que dicen, es que a mí me gusta y no tiene nada de malo. Usa tu vida, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La vida es sagrada y la vida le pertenece a Dios. Él es el que te ha dado la vida, lo reconozcas o no. Así que Dios te formó, tú estabas en los planes de Dios. El Salmo 139 nos habla de eso. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y luego nosotros nos dedicamos a hacer cosas extrañas con el cuerpo. Que eso no suceda. Que Dios cumpla pues su propósito en ti, en mí. Dice el Salmo 138, versículo 8, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, siempre no desampares la obra de tus manos. Que así sea, que Dios no va a desamparar la obra de nuestras manos. Así que piensa, reflexiona, no importa la edad que tengas, si eres un niño, si eres un joven, si eres un adulto mayor, piensa, ¿para qué te hizo Dios? ¿Para qué te formó Dios? ¿Para qué estás en este mundo? Quizás has estado trabajando ya en ese para qué durante 30, 40 años o durante 5 años. Qué bueno, qué maravilloso, ¿verdad? Que en verdad estás ocupado en las cosas de Dios, porque como regresamos a Romanos 14:7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, sino que vivimos y morimos para Dios. Así que, mi amado, mi hermana, mi amado hermano, mi amada hermana, decídete a vivir para Dios, porque tu vida es corta, porque tu vida es sagrada y le pertenece a Él. Grábatelo bien, tú le perteneces. Tú eres un hijo de Dios
santo, purificado, como dice Pedro, ¿verdad? Porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Hay un propósito ahí, ¿verdad? Y ya lo sabemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso. La vida no nos ha sido dada para desperdiciarla. Desperdiciar mi vida en el trabajo y aún así llegan 17, 18 años de trabajo y me despiden y estoy desesperado y estoy que me quiero cortar las venas. No. O sea, la vida tiene un propósito mayor que eso, ¿verdad? Que estar afanados por las cosas del mundo. Debemos de ser pues buenos administradores, porque un día vamos a rendir cuentas. Primera de Corintios capítulo 4, el versículo 1 dice, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo, que nos reconozcan, que Juanito, que Juanita, que Lupita, que Alicia, que Pancho es un servidor de Dios y administrador de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Debemos ser administradores fieles. La vida que tienes no es tuya, no te pertenece, le pertenece a Dios. Así que cuídala mucho, cuídala mucho. Debemos ser pues fieles con nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida y en el servicio pues también estarle rindiendo culto a cada momento, a cada minuto de nuestras vidas. ¿Qué pues podemos darle? ¿Qué pues podemos decirle? Hay que darle todo nuestro ser, mis manos, mis miembros, mis labios, mis ojos, todas mis acciones que sean para la gloria de Dios y vivamos pues este mensaje, así se llama, ¿verdad? Vivir para Dios. Vivamos para Dios. Y así que, mis amados, tenemos que amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, a nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que si no has hecho un compromiso de servicio con Dios, estamos a muy buen tiempo de hacerlo, estamos por iniciar un año 2021 y que podamos comprometernos con el Señor. Y vas a ver que va a ser una aventura maravillosa el resto de tus días. Que Dios te bendiga.